Entonces Joaquín y Ana se casaron siendo muy jóvenes. ¿Quién es Joaquín y Ana? Los padres de María la Virgen. Claro que por eso me dicen a mí es que anatema, me dicen falso y mentiroso porque cuento todo esto. Pero es que tristemente estos lectores que tenemos en la tierra, todos estos teólogos y todas estas personas tan letriados en las escrituras, no conocen lo que yo conozco. Porque yo les aseguro que en este tiempo, ninguno de los hombres de este tiempo han visto lo que mis ojos han visto. Ni han escuchado lo que mis oídos han escuchado. ¿O quién de ustedes me puede decir que usted ha estado sentado al lado de Jesús? ¿Y quién de ustedes puede decir yo conozco el rostro y los ojos del Señor? ¿Y quién de ustedes puede decir yo nunca he leído las escrituras y conozco el principio y el fin? ¿Alguien de ustedes lo puede decir? Mas yo nunca he leído las escrituras, nunca he ido donde pastores porque siempre he dicho que son mentirosos. Desde niño tenía esa idea. Y Dios me aclaró que es verdad, son falsos y mentirosos. Porque yo siempre les decía, ustedes son del diablo, vayan de mi casa. Yo los echaba. Y en verdad sí son del diablo. Ya con la sabiduría que Dios me dio, no son de Dios. Porque todo hombre que viene a hacer división religiosa, córrete para acá y no se me hagan en ese frente de esa casa, porfa. Todo el que viene a hacer división religiosa no es de Dios. Porque para que empecemos, Dios nos dijo, vean en hermandad y en comunidad. Si esta hermosa mujer es de un color diferente a mi piel, es mi hermana en Cristo. Si yo soy pobre, ella es rica, es mi hermana en Cristo. Si yo soy el rico, ella es pobre, es mi hermana en Cristo. Si ella es pequeña y yo soy alto, ella es mi hermana en Cristo. Si ella es analfabeta y yo soy letriado, yo soy analfabeta, ella es letriada, es mi hermana en Cristo. Porque todos somos hijos del mismo ¿qué? Y a nosotros no nos creó sino uno solo. El Dios Padre, el creador del cielo y de la tierra. Joaquín y Ana se casaron y eran estériles. No Joaquín, era Ana la mujer estéril. Mas Joaquín, siendo que podía tener concubinas, porque en aquel tiempo se puedan tener concubinas quizás, aunque ya había sido entregada la ley a Moisés, pero quizás como era hace 2000 años atrás, con facilidad se podía tener otra mujer. De pronto, aunque eso ya era adulterio, porque de que la ley de Moisés se entregó al hombre, ya nos quedó claro que no se puede adulterar. Y que el hombre solo debe tener una sola esposa. Y la mujer solo debe tener un solo esposo para que seamos gratos a quién. Y para que así nos unamos como pareja 300 veces al día en la sexualidad, ante Dios seamos castos. Porque entiendan qué es ser casto. Ser casto no es un hombre que nunca haya conocido una mujer. Y ser casto no es que una mujer no haya conocido un varón. Un hombre y una mujer pueden ser castos ante Dios habiendo conocido más, como hombre, más mujeres. Y como mujer, más varones. Pero ese hizo un pari y dejó de pecar. Dios ya no lo ve como pecador, sino como hombre casto. Si ustedes fueron infiel a Dios desde que nacieron y llegaron a 20 o 30 años, 40 años perdidos en pecado, pero ya dejan de pecar, ya Dios no tiene en cuenta los 40 años que ustedes pecaron, sino que empieza a contar en los años que no han pecado y ya los ve desde ahí como hombres fieles a Dios. Y dice, ese me es fiel, habiendo sido usted tan pecador. Mire cómo es de Dios de misericordioso, que no tiene en cuenta el ayer, sino el hoy. Pero el que condena es porque se quiere condenar. Pero Dios da oportunidad a todos de que tengamos arrepentimiento y conversión. Entonces Joaquín y Ana eran estériles, pero eran hombres de mucha oración. O sea, Joaquín y Ana siempre se mantenían en oración y siempre llevaban esta ley que Dios le había entregado a Moisés a la vida, a la práctica. Joaquín le era fiel a Ana y Ana le era fiel a Joaquín. No había otro hombre más para Ana que Joaquín. Y no había otra mujer más para Joaquín que Ana. Siempre fieles. Pero nunca florecía ese fruto del amor que son los hijos.
en ese hogar, nunca habían hijos. Mas ellos pasaban el tiempo y seguían orándole al Señor, pidiéndole a Dios esos hijos, porque ellos querían hijos. A Joaquín quizás la escritura lo presentan como un hombre pobre. No, él era adinerado. Él tenía una casa muy buena en madera, es cierto, porque en antiguos tiempos, que ahí todas las edificaciones eran en madera. Casi nadie hacía los adobes en tierra con sangre y paja como lo hacían los egipcios. Casi todos los hebreos eran casas de madera, en estructuras de madera y con unos techos de paja quizás. O trabajaban los árboles y ponían sus techos ahí de árbol y las tapaban con paja. Así eran las casas en los antiguos tiempos, pero eran ricos. Joaquín tenía rebaños. La casa de María era una casa humilde pero muy buena. Ella vivía. La habitación que ella tenía una ventana que daba hacia el jardín de afuera de la casa. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque la gente pregunta, ¿cómo sabe eso? Yo por eso hablo lo que mis ojos ven y cuento lo que mis oídos escuchan. Si no, yo no hablo estas cosas. Porque no puedo engañarlos a ustedes en nombre de Dios. Porque yo los estoy engañando en nombre de Dios. Soy un mentiroso igual que si lo hubiera engañado en nombre de hombres. Y de mí no sería el reino de los cielos. Y qué tonto yo que haya dejado de dormir, o que no me estuviera viendo una película en la televisora, que no estuviera compartiendo con mi familia como no estoy compartiendo, para salir a mentirles y engañarles a ustedes sabiendo que eso me va a dar condenación. ¿No sería muy tonto yo? Más bien me valdría quedarme durmiendo que pararme aquí a decirles una sarta de mentiras, como la gente piensa que miente. Pero bueno, cada quien habla de lo que él es, o no es verdad, porque todo ladrón juzga por su condición. Todos los mentirosos creen que todo el mundo es mentiroso. Todos los ladrones creemos que todos roban, y por eso andamos tan mal en la tierra. Entonces Joaquín y Ana eran oren y pidan un descendiente. Ellos no pedían una descendiente, pedían era un descendiente, o sea, pidiendo como un varón. Señor, dame hijos, decía Joaquín. Ana, Señor, dame hijos, decía Ana. Señor, mira que nos unimos en matrimonio. Casi todo el mundo tiene hijos. Regálanos a nosotros hijos, y le clamaban y le insistían a Dios y perseveraban en ese caminar orando. Y le hacían siesta hasta un tinto. O sea, estaban mucho en la intimidad bregando a quedar encinta. Más nada. Joaquín subía hasta arriba al monte Oré, donde subió Abraham al sacrificio, a Isaac, porque ese monte fue destinado para el sacrificio, para hacerle altar a Dios, porque se manifestó el Señor. Y por si ustedes no sabían, donde se manifiesta Dios, ese lugar queda sagrado. Claro que ustedes no entienden esas cosas, porque a ustedes nunca les han enseñado eso. Pero donde hay una manifestación de Dios, si es en verdad de Dios, ese lugar queda sagrado. Entonces el monte Oré era sagrado, porque allí se manifestó ¿quién? Es como cuando la zarza ardió. Si ustedes hoy fueran a la montaña donde la zarza ardió, estarían pisando tierra sagrada. Y quizás ustedes subirían un inválido allá. Y quizás fácilmente ese inválido se levantaría a caminar. Sí, claro, es que la gracia de Dios nunca se pierde. Si este lugar fuera sagrado, esta gracia nunca se pierde. Es como Dios nos da los dones del Espíritu Santo. Si yo no los quiero usar, no los uso. Pero así yo sea muy pecador, Dios me permite utilizar estos dones. Porque yo le voy a rendir cuentas a Dios por el mal que hice contra Él al no obedecerlo. Pero los dones están. La gracia de Dios nadie nos la puede quitar. Es como Dios nos dio autoridad. ¿Quién a mí me puede quitar la autoridad que Dios me da? Si Dios me la dio, ¿quién me la puede quitar? Solo Dios. Y Dios no es de los que da y quita. Porque Dios no es, van a perdonar lo que va a decir una grosería, no es un mamón como nosotros. Que hasta hacemos un negocio y al otro día nos estamos mamando de él. Nos estamos quitando de ese negocio. Dios no da y quita. Dios siempre da para que perdure lo que dio. Y si Él dio es porque quiere, ¿qué?
dar. Entonces ellos seguían orando y pidiéndole. Joaquín subía al monte Oré y hacía sacrificios. Llevaba el becerro y hacía el sacrificio, se arrodillaba, pasaba días allá en oración, días, no un día, días en oración. Y bajaba, volvía y se unía a Ana. Y nada de hijos. Hasta que un día Joaquín subió al monte Oré a orar. Hizo el sacrificio, unió las piedras, porque a Dios había que hacerle un vallado en piedra, ¿sabían? O sea, cuando uno iba al altar, a hacerle un altar a Dios y hacerle un sacrificio, uno tenía que hacer piedras, unir piedras, muchas rocas y formar como un muro, un cuadrado, donde cupiera el animal que uno iba a sacrificar. Después de hacer ese vallado de rocas, montaba uno los leños. Enseguida uno cogía al animal y lo amarraba a esos leños para que no se pudiera mover. Lo sacrificaba y enseguida encendía los leños para que él se consumiera, para que quedara bien hecho el altar a Dios. Y enseguida, si era mucho el pecado, entonces uno se sentaba sobre esa ceniza de ese animal y se bañaba con ella para poder ser perdonado de nuestros pecados y de los pecados que han cometido mi familia para con Dios. Así era que se hacían los sacrificios en los antiguos tiempos. ¿Se elevaba humo qué? Al cielo. Ya no hay que hacer esos sacrificios. Porque Jesús dijo, el humo que ustedes elevan al cielo, haciéndole sacrificios a mi Padre, ese humo lo tiene asfixiado, porque ese altar que ustedes están haciendo es con hipocresía y con falsedad. Porque ustedes hasta están haciendo sacrificios antes de pecar, creyendo que así el pecado que van a practicar será perdonado. Y con mi Padre no se juega, dijo Jesús. Por eso yo soy el Cordero de Dios, el cual he venido a sacrificarme por vosotros, para que vosotros no veáis del sacrificio, sino de mi gracia. Perdona un segundo. Claro que sí. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca, en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Pero es que era para la misma situación, las necesidades de personas. Tengo por aquí una persona muy necesitada que ha pedido que le hagamos una ayuda. No vamos a ayudar con dinero. Les voy a pedir más bien que el que pueda dar una panelita, un arroz, medio kilito de papas o 1 kilo, lo que puedan, lo traigamos todos. Lo llenamos, lo colocamos en un costalito y enseguida lo entregamos por acá a alguien que está necesitado. ¿De acuerdo? Eso es que me llamó mi esposa. Hasta eso lo hace afligir a uno, de que mire personas tan cerca de uno y pasando por necesidad, porque es una persona de acá muy cerca, pasando por necesidad y uno sin darse a veces ni cuenta. Y a veces cuando nos damos cuenta, cerramos hasta los oídos para esas cosas. A esas personas que hay que darle los diezmos, a los pobres, a los necesitados. Pero es que tienen una casa y es lujosa, sí, pero no tienen que comer. Y Dios dice en su palabra, no es de lo que sobra, sino lo que haga falta. Pero lo que haga falta es a quien le vamos a dar, no a nosotros que vamos a dar. Por eso tenemos que aprender de Dios la verdad. Para eso me llamó mi esposa ahí, hasta bañada en llanto de la tristeza que hace. No, para hoy. Si pueden dar alguna ayuda. No, pero yo hago que venga ahorita. No está aquí en estos momentos, pero me escuchan diario. Ahorita no, pero ahora que terminemos, cuando terminemos, los que les quede fácil, aquí ponemos un costalito y apenas lo llenemos. Inclusive Faber mismo lo lleva. Le pido el favor porque a mí no me gusta
que de pronto piensen que yo voy a sacar cosas de ahí o que eso es para mí. Tengo 4 hijos. Que esto quede claro, tengo 4 hijos, todos trabajan. Mi esposa también trabaja, yo también trabajo. No necesitamos la ayuda. Si yo la necesitara y fuera para mí, yo les diría, hermano, estoy pasando por hambre, aunque yo creo que yo me abstengo. Porque a mí me daría tristeza o vergüenza yo diciéndoles que tengo un Padre bueno en el cielo y yo en mendicidad. Porque entonces, ¿dónde está ese Padre bueno para favor mío? ¿Cierto? No estaría a favor mío. Esa ayuda en nombre de Dios no es para mí. En verdad que no. Es para una persona que lo necesita. Por usted ahorita me hace el favor. Cuando recojamos esa ayuda, usted va y la entrega. Yo le digo dónde la entrega. Y si alguien quiere ir con él, no tengo ningún inconveniente. Que aquí vemos muchos, de más que el mercadito va a ser bueno. Si alguien puede comprar un aceitico, o sea, que no compremos todo lo mismo. No. Yo a Betty le hicimos ayuda hace 8 días, ¿cierto? ¿Cómo está usted en su casa? ¿Bien? Betty. ¿Están bien? Bueno. Aguanta todavía, ¿cierto? Listo. Ya si la otra semana está así, las cosas nos hace señas y también volvemos. Exacto. Sí, porque es que somos hermanos en Cristo. Y para eso estamos, para ayudarnos. Pero venga, les voy a pedir un favor, no van a empezar a abusar de estas cosas. Es cuando en verdad haya una persona que sí lo necesite, ojo. Porque si nosotros pedimos sin necesitar, cuidado. Porque eso se nos puede convertir en una desgracia. Y mañana sí estar pasando por un hambre bien berriondo y no tenemos ni siquiera quien nos ayude. Por no hay que pedir ayuda cuando lo necesitamos. No me acuerde el que era mentiroso que decía, ahí viene el lobo. El pastor mentiroso, ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. Y todo el mundo salía a ayudar. Y a verlo, no llegaba a nada. Hasta que un día sí vino el lobo y él era, ahí vino el lobo, llegó el lobo. Y cuando vinieron, se le han comido todas las ovejas porque era un mentiroso. Por eso habla la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces Joaquín y Ana pues oraban, fue Joaquín después, hizo ese sacrificio que ahí vamos. Y cuando hizo el sacrificio, estaba orando, el Señor le habló a Joaquín. El ángel del Señor le habló a Joaquín. Le dijo, Joaquín, tus oraciones, tus gemidos, tus llantos, ha escuchado el Señor. Ven a casa, trae a Ana, súbale a este monte y únete como pareja a ella en este monte. Y Dios te concederá la gracia de tener una hija, no le dijo un hijo. Dios te concederá la gracia de tener una hija. Y a esa hija le colocarás María. Hasta el Señor le dio el nombre a María. Y esa cuando crezca será la madre del Señor. Será la madre del Mesías. Será la madre del Salvador. Esa que hará encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella no conocerá varón. Ella será pura e incorrupta. Y tú velarás para que ella siempre guarde los mandamientos y siempre obedezca al Señor en todo. Joaquín apenas escuchó eso, salió corriendo, bajó a casa, le contó a Ana y ahí mismo vuelve y coja para el monte. Y no crean que quedaba media hora, ni a 1 hora. Eso eran días de camino. Mas caminaron todos esos días, eran como 3 o 4 días de camino para subir desde Nazaret hasta el monte Oré. Y subieron, oraron, le pidieron permiso al Señor para unirse como pareja, estuvieron unidos y Ana quedó encinta. Ahí nació la hermosa María. Cuando María nació, ¿qué dicen? Ana era una mujer vieja. Puedo decirles que tenía 65, 70 años. Y Joaquín podría haber tenido 80, 90 años. Ya eran viejos. Es como cuando Abraham y Sarai. Abraham a Sarai le llevaba 20 años. Y cuando
Sarai quedó encinta, la muestran en una mujer en la película por ahí de 50, 60 años, tenía 80. Y Abraham tenía 100. Cuando logró Dios darles ese hijo, pero cuando Abraham subió a Isaac al monte, tenía Abraham como 112 años. Ya era un hombre viejo y tembloroso. Lo que pasa es que ustedes no conocen la verdad, y entonces cuando viene uno como yo, piensan que yo invento todas estas cosas, pero yo invento esto, entonces voy a decirles, yo soy muy inteligente. Porque dígame, ¿de dónde va a sacar yo todas estas cosas? Y para describirles todo, como en verdad pasaron. Entonces ya quedó encinta Ana. Todo el mundo sorprendió viendo a esa anciana encinta, porque eso, pues, imagínate, no pudo cuando joven. Hasta cuando Joaquín le dijo a Ana, Ana le dijo, esposo mío, pero si no hemos podido cuando estábamos jóvenes, ahora viejos y para subir hasta el monte. Y él le dijo, el Señor dijo que subiéramos, subamos. Y ella creyó y subió. Y se unieron con fe en Dios. Y mire que no dijeron, pero pues de ir a hacer eso allá lo hacemos aquí. Obedecieron a Dios. Ellos podían haber hecho eso en la casa. Pero es que Dios les dijo, vayan al monte, oré, y hágalo aquí. Y era un lugar sagrado. ¿Y cómo le parece un lugar sagrado? Y los invitó a que se unieran en intimidad en un lugar sagrado. Qué cosas tan extrañas, ¿verdad? Por la gente me dice a mí, ¿cómo vas a decir que en un lugar sagrado Dios permitió eso? Sí, porque es que esa unión era grata al Señor tanto, que de esa unión iban a ser la madre de Dios. La más grande mujer entre todas las mujeres, la que iba a ser virgen, pura, santa, perpetua, incorrupta, la cual sin conocer varón alguno iba a quedar encinta. Y no iba a perder la virginidad. Iba a dar a luz, iba a quedar virgen, porque es que el nacimiento de Jesús, si ustedes vieran cómo fue. Las mujeres tienen los hijos con dolores de parto, casi de muerte. Sangran y se les desgarran las carnes para poder que nazca ese pequeño. A María solo, un rayo de luz brotó del estómago y se hizo hombre. Este está loco. Yo lo sé. No hubieron sino 5 testigos de ese nacimiento, más los ángeles del cielo. ¿Y usted cree que Dios va a poner a un ángel del cielo a que le da el cuerpo a María desnudo? Y allí estaban los ángeles del cielo, esperando el nacimiento del Hijo para protegerlo, para que Satanás no le pudiera dar muerte. ¿Ustedes creen que ese lugar no estaba lleno de ángeles? ¿Y ustedes no creen que ese lugar estaba lleno de luz? Tanta luz había que hasta los pastores creen que le había amanecido a medianoche. Porque a medianoche se volvió como si fuera de día. Porque la estrella de David iluminó todo ese lugar. Y todo se veía como si fuera plena luz del día. Porque un resplandor de luz llegó a la vida de nosotros. Tristemente ese resplandor de luz ustedes y yo no lo hemos acogido. Porque ustedes han despreciado la luz y han acogido la oscuridad, porque los del mundo preferimos vivir en la oscuridad que en la luz, porque creemos que todo lo que hacemos en la oscuridad nadie lo sabe ni nadie lo ve. Y se nos olvidó que para Él, lo que es invisible para nosotros, para Él es visible. Por eso dejemos de rechazar la luz y empecemos a rechazar la oscuridad, para que cuando ustedes mueran es en la luz y no en la oscuridad, para que ustedes no tengan muerte, sino vida eterna. Porque quien muere a la oscuridad y es para la luz, siempre vivirá. ¿O no creen ustedes eso? Entonces ya bajaron. Pasó lo que pasó como pareja. Ya bajaron desde allí a la casa. Se quedaron en ese amor que siempre se tenían, porque Joaquín y Ana eran una pareja ejemplar que todos ustedes como esposos deberían de ir como ellos. Yo como esposo debería vivir como Joaquín con la esposa. Y la esposa debería vivir conmigo como Ana vivía con Joaquín. Para que así en los hogares no hayan problemas. ¿Por qué los problemas en sus hogares? Porque usted es mal esposo. Y porque usted es mala esposa. Porque usted es un mal padre con sus hijos y usted como hijo es un mal hijo con sus padres. Hay problema en tu hogar porque tú eres un mal hermano con tus hermanos, como fue Caín con Abel, porque hasta sientes envidia de tu hermano. Y la envidia es un problema tan mortal y es un pecado tan grande y tan mortal que la envidia nos convierte hasta en asesinos. ¿O por qué asesinó Caín a Abel? Sí, mira donde nos lleva la envidia. Por eso tú no envidies a ningún vecino.
No envidies a ningún hombre. No envidies a ningún hombre por adinerado y potentado que sea. No envidies a nadie. No envidies a los que están arriba, porque ellos de pronto bajan. Usted no ven que las palmas suben y los cocos caen. Por eso nosotros tenemos que aprender a no dejarnos influenciar de estas cosas malas que nos enseñó el puerco Satanás. Entonces ya bajaron allí, siguieron unidos como pareja. El estómago de Ana empezó a crecer y a los 9 meses dio a luz normal como cualquier mujer, porque el nacimiento de María fue un nacimiento normal. Eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Ella se unió a Joaquín como varón y el nacimiento de ella sí fue normal como de cualquier hombre. Ana dio a luz, empezó a crecer María. María empezó a aprender de su... Por sobre todas, ¿qué? Las cosas. Y así sucesivamente fueron pasando cosas. Y María muy piadosa, muy entregada al Señor en oración. Es que hicimos un trabajo aquí con hierro esta semana. Así pasaron cosas. Y María seguía siendo esa mujer piadosa y entregada a Dios, siendo una niña. Cuando llegó a los 8 años de edad, María se encerró en su alcoba sola, sin Joaquín y sin Ana. Se le postró a los pies a Dios de rodillas. Le dijo: Señor, dame la gracia y la grandeza para orarte como te oran mis padres y para obedecerte como mis padres te obedecen. Y yo te prometo que yo no viviré sino para ti. Yo te prometo que ningún varón conocerá mi cuerpo. Prometo que viviré para ti, solo para ti, nada más que para ti. Esa promesa la hizo María a Dios teniendo 8 años de nacido. Y empezó María a crecer. Se convirtió en lavandera. Pruebas que me dicen María la lavandera y la gente piensa que es que María lavaba ropa y que cobraba la lavada de la ropa. No. A María la pusieron la lavandera porque María era muy piadosa y muy dada a servir, porque todos los que venimos de Dios venimos a servir, no a que nos sirvan. Y entonces María se iba y buscaba la casa de los ancianos, cogía todas las ropas de los ancianos y de los huérfanos, de los pequeños, y se la llevaba, la quebraba y allá lavaba. Y por le decían María la lavandera. Enseguida venía, arreglaba toda la ropa de ellos y la devolvía ya limpia, en perfecto estado. Por le decían María la lavandera. No era que ella trabajara lavando ropa y cobrando. Lo hacía era por amor y siendo hija de un rico. Porque Joaquín y Ana eran ricos. A ella no le importaban esas riquezas. Porque un hombre de Dios puede ser el más rico y esa riqueza no le importa. Ese se sienta a comer con el mendigo si le toca. Y camina con el harapiento. Porque una persona que viene de Dios, las riquezas, es como si no tuviera nada. Porque un hombre que viene de Dios no mira si usted es perfumado o es un harapiento. Usted lo trata por igual. Y lo ama por igual. Esa es la diferencia entre los del mundo y los de Dios. Los del mundo hacen discriminación. Los de Dios amamos o aman por igual. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro en este caminar. Entonces María hizo esos votos y fue a servirle a las demás personas y Joaquín y Ana guiándolos. Hasta que cuando María se llegó el momento que ya tenía edad, que cumplió los 15 años, Joaquín y Ana la presentaron al pueblo. Eso fue antes de ser concebida, para que ustedes sepan. María fue presentada a los del pueblo, porque así sean los papás. Eso de los 15 de ustedes, si ustedes no saben para qué le hacen los 15 ustedes a las hijas, es para presentarla a los jóvenes. Para cuál joven se enamora de esa hija, para que ella algún día tenga novio y esposo. Esa es la fiestecita de los 15 que hacemos. Y entonces si no le hacemos fiesta de 15 no tiene derecho al noviazgo. No, es que si Dios le tiene para tener novio, eso llega donde sea. Y se la tiene para casa, del cielo le cae su esposo. ¿O no creen eso? Más si no la tiene para casada, si vengan 100 hombres, no se va a entender. No va a amar a ninguno. Y con ninguno se va a comprender y a todos los va a hacer a un lado. Porque esa es la voluntad de ¿quién?
de Dios, porque Dios todo nos lo tiene que allanado, destinado y señalado. Pero nosotros tenemos que aprender de Dios su verdad. Entonces ya cuando María cumplió 15 hicieron esa reunión y Joaquín dijo, ya ella está en edad de casarse. Por si alguno de ustedes, los que están aquí presentes, son solteros y se quieren casar con ella, les aman a María o la quieren, preséntense para que se conviertan en el novio de ella. A ver a quién elegimos para ella, porque el esposo y la esposa, o sea, los papás eran los que elegían el esposo. Y a María le tocó que le eligieran el esposo. Entonces, cuando ellos dijeron eso, solo se propusieron 3 hombres. Entonces, Joaquín los invitó a que fueran a la casa para hablar con ellos. Cuando venían los 3 hombres de visita para María, a ver a quién elegían como esposo para María, 2 venían adelante y venían con ramos de flores. Más José, que era carpintero, venía atrás y con las manos vacías. Ni un confite, ni un chocolate, ni una flor. Entonces, cuando él venía atrás, vio que los 2 que iban muy adelante venían con flores y dijo, llego de último y sin flores. Y ya cómo me devuelvo a conseguir flores. Y empezó a mirar por el borde del camino por donde iba y no encontraba una flor. Hasta que ya llegando vio un ramo, una chamisa seca y la cogió. Y se la llevó. Y yo pues, voy a hallar aunque sea este chamizo seco en la mano. Para no llegar con las manos vacías. Y cuando él llegó, los 2 jóvenes ya estaban adentro, sentados en la sala, junto con Joaquín, Ana y María. Y José llegó y tocó la puerta, apenas le abrieron. Le abrió Joaquín, solo Joaquín se levantó a abrir la puerta, no Ana. Porque en las películas muestran que vino Ana y Joaquín a abrir la puerta, no, solo vino Joaquín. Y apenas Joaquín abrió la puerta, el chamizo que José traía en las manos le floreció. Le verdeció y le floreció, lo cual esa fue la señal de Dios para que él supiera, este es el que Dios elige como esposo para María. Los hombres dicen que José era un viudo, que era un anciano y que tenía hijos y que por los hijos de los hermanos de Jesús en las Escrituras. Esa historia también me la contaba mi madre, que él era anciano, que era viudo y que tenía hijos. José era un hombre más de edad que María, pero no era anciano. Pero José tenía una virtud. ¿Sabe qué virtud tenía José? Que estando muy joven también se arrodilló en su casa. Porque Joaquín, el padre de José, aunque ustedes me van a decir que el papá de José no se llamaba Joaquín, porque yo conozco, en la Biblia dicen que el papá de José, el esposo de María, se llamaba Jacob, porque ustedes confundieron a Jacob, el padre de José, el intérprete de los sueños, lo colocaron como papá de José, el esposo de María. Da la casualidad que el papá de María se llamaba Joaquín y el papá de José también se llamaba Joaquín. Y hago esta aclaración porque no debe faltar el tonto necio que me coloque allí, me insulte y me diga que estoy diciendo blasfemas, que estoy diciendo algo que no es cierto. Yo no tengo la culpa de que ustedes hayan transcrito las escrituras y hayan colocado nombres equivocados y se hayan equivocado tan grandemente al transcribir las escrituras. El nombre del papá de José no era Jacob, era Joaquín también. Para que no piensen que estoy hablando del mismo hombre. Estoy hablando de Joaquín, el padre de María. Y estoy hablando de Joaquín, el padre de José. Ellos eran tocayos, tenían el mismo nombre. No era Jacob que se llamaba, porque en la escritura figura que el padre de José, el que se casó con María, es Jacob. No, se llamaba Joaquín. ¿Y por qué dice usted eso? Porque de arriba me lo han hecho saber. Porque yo hablo, es lo que escucho a mi Padre. Porque Jesús me dijo, cuando te pares frente a mi pueblo, porque ustedes son el pueblo de Dios, equivocados o no equivocados, ustedes son el pueblo de Dios, pecadores o no pecadores, ustedes son el pueblo de Dios, así los ve el Señor. Él los ve como sus hijos y como sus hijas. Y Él me dijo, cuando te pares frente a mi pueblo y hables de mí, no hables de mí
sino lo que tus ojos de mí vean. Y no hables de mí, sino lo que tus oídos de mí escuchen. Pues yo no puedo hablar lo que no escucho. Pero cuando ustedes me ponen un tema que Dios no me habló enseñado, yo les digo, yo no tengo revelación de eso. Yo de eso no hablo, porque los llevo a ustedes a un engaño. Y el engaño a usted no les da salvación. El engaño a usted les da condenación. Entonces, José, el hijo de Joaquín, que iba a ser el hijo de María, la hija de Joaquín también, y de Ana, se postró a los pies de Dios siendo muy joven. Y también hizo votos de castidad para Dios. Y él no quería conocer mujer alguna en la tierra. O sea, él era casto. Y él hizo esa promesa a Dios. Y a Dios se la cumplió. Por eso José fue elegido para ser el esposo de María. Porque ese hombre había hecho votos de castidad también. De pobreza y de obediencia. Y los antepasados de ustedes, los cuales también son mis antepasados, tenían un privilegio muy grande. Eran hombres de palabra. Sí. Y le hizo promesa a Dios y la cumplió. Pero Dios le entregó tan grande perla. Por eso Dios a José le entregó tan grande joya. Por eso Dios a José le entregó tan grande tesoro. Por eso Dios a José le entregó ese cofre sagrado. Porque para mí María es un cofre sagrado. Porque el más grande nació de ella. Y si un tesoro grande está guardado en un cofre, un tesoro grande, ¿cómo se puede llamar ese cofre? Si Jesús es sagrado, el cofre de donde Él nace, ¿cómo se puede llamar? Y estuvo 9 meses guardado en ese cofre. ¿Cómo será sagrado ese cofre? Que el Señor no se salió de ahí antes. Por eso hablar de María es hermoso, pero teniendo el conocimiento, la sabiduría de Dios para hablar de ella, para así no enseñar estas impurezas que estos impíos están enseñando, lo cual los ángeles van a entrar en guerra contra ellos. Y todos ellos morirán el día señalado. Porque si ustedes no reconocen la virginidad, la pureza, la gracia y la grandeza de María, y no la reconocen ustedes como madre de ustedes, ustedes tampoco serán hijos de Dios. Porque un hombre sin madre no existe. Nosotros más fácil existiríamos sin padre que sin madre. Yo sí lo creo y lo creo por los 7. Yo tengo pues mi idea. Pero venga, perdonen, no cambiemos el tema todavía. Terminemos con esto. Entonces ya María y José, mire que han hecho esos votos. Entonces cuando José llega a esa casa y se le verdece esa rama seca y le florece, Joaquín dice, este es el hombre que Dios está eligiendo como esposo para María. Ahí mismo al momentico se fue Joaquín, llamó a Ana, le contó lo que le había pasado a José con la vara que traía, con la rama seca. Le dijo, ese es el que Dios elige como esposo para ella. Así es que a los otros 2 despidámoslos y de una vez desposémoslo. Porque eso es así, es rápido. Usted dijo que sí, venga, que usted no me puede dejar volar. De una vez lo desposaban, porque en los antiguos tiempos el matrimonio no era como hoy, como muestran en las películas, porque la gente no sabe ni cómo eran los antiguos tiempos. En las películas muestran un matrimonio y ahí mismo lo muestran durmiendo juntos. No, señores. Esta es mi novia. Hoy nos desposamos. ¿Sabe cuánto nos quedamos sin estar juntos? 1 año. Yo la sigo visitando como novia. ¿Sabe qué es desposar? Ella y yo nos desposamos como solteros. Es para presentarnos ante el pueblo y que el pueblo sepan que ella y yo estamos comprometidos. Para que así ningún varón esté molestándola a ella. Y para que así las mujeres a mí también me rechacen. Porque así eran los antiguos tiempos. Una pareja se comprometía y ya nadie lo volteaba a mirar. Ya esos varones sabían que esa mujer era ajena. Aunque todavía no eran casados, pero ya era ajena. Y ya las mujeres sabían que ese varón era ajeno. Y con los casados no se metían.
porque eso era adulterio. Y a la mujer que adulteraba, la apedreaban. Y moría apedreada. Y el primero que lanzaba la primera piedra era el esposo. Y ya enseguida a los demás, tome para que lleve. Córrase para acá que esa silla le va a caer. Cuidado, cuidado. Ojo, que es que si se metía allá, se aporrea, hermano, y vinieron a buscar sanación y que sean heridos. No. Entonces, ya Joaquín y Ana despiden a esos dos hombres, ya le dicen a José que lo aceptan, que él es el elegido para que sea el esposo, y ya salen al pueblo, presentan a José y a ella como desposados, o no eran esposos, desposados, significan que están comprometidos para casarse. Se quedaban un año. ¿Por qué los matrimonios duraban? Porque antiguamente un hombre sí sabía para qué se casaba. Y una mujer sí sabía para qué se casaba. Y un hombre sí sabía que era matrimonio. Y una mujer sí sabía que era el matrimonio. ¿Cómo así? Hoy en día a ustedes les dan un cursillo prematrimonial igual que a mí. Cuando yo fui al cursillo prematrimonial fueron 4 domingos. Todavía me acuerdo. Eso hace 39 años que soy felizmente casado. Daban 4, eran 4 domingos, un mes completo, 4 domingos. Y yo me acuerdo, no nos hablaron sino de la sexualidad. Yo no me acuerdo de otro tema que nos hayan hablado. No nos hablaban sino de la intimidad, cómo estar juntos como pareja. ¿Eso para qué lo enseñan? Eso nace en cada uno de nosotros, porque eso viene con la misma naturaleza humana. La sexualidad no hay que enseñarla. Lo que hay que enseñar es a no cometer actos impuros de inmoralidades sexuales. Y lo que hay que enseñar es que esa relación, esa intimidad sea grata a ¿quién? A Dios. Eso es lo que deberían de enseñar. Y a enseñarnos es a que nosotros les seamos fiel a la esposa y a que le sean fiel al esposo. Enseñarnos el temor y el miedo a Dios para no equivocarnos, como tristemente todos hemos andado ¿qué? Equivocados. Por eso entiendan lo que es de Dios. Entonces, miren, se desposaron ante el pueblo y cuando se desposaron, entonces María se quedó en casa de Joaquín y Ana. Y José se quedó en la casa del otro Joaquín. Y su esposa, no sé cómo es su nombre, porque uno puede inventar nombres. A mí no me ha llegado el nombre de la madre de José. Entonces yo no me puedo inventar un nombre. Decirle, también se llamaba María, se llamaba Julián. No, yo no puedo inventar. Porque a mí ya me han preguntado, entonces, ¿cómo se llamaba la mamá de José? No sé el nombre. Y yo tengo que ser honesto. Y si a mí Dios no me anuncia todo, yo me quedo con lo que me anuncia. Entonces no sé el nombre de la mamá de José. ¿Nos queda claro? Ese no lo sé. Les hablo de Joaquín, el padre de José, porque ese nombre sí se me dio a conocer. Entonces, José se quedó en la casa. ¿Para qué se quedaba? Miren, esta hija se va a casar, se desposó, entonces se quedaba en la casa de la mamá. La mamá tenía la tarea de enseñarle a esta mujer que es ser esposa, que era estar en la intimidad con el varón, que era ser fiel y que era amar, que era respetar. Y le enseñan, el hombre es la cabeza, tú lo tienes que obedecer en todo. Cuidado, no estoy siendo machista. Así era antiguamente. La mujer nunca tomaba decisiones. Las decisiones siempre las tomaba el varón. Y la mujer siempre decía, de acuerdo, esposo mío. En los antiguos tiempos, el esposo y la esposa nunca llamaban por el nombre. Casi nunca se mencionaban el nombre. Siempre el esposo le decía a la mujer, esposa mía. Delante de todo el mundo. Y por eso todo el mundo sabía, esta es la esposa de este varón. Y el varón siempre recibía el mismo trato de su esposa. La esposa le decía, esposo mío. Donde quiera que iban. Esposo mío, vamos a comer esto. Esposo mío, vamos a ir allí. Esposo mío, vamos a hacer esto. Siempre esposo mío. Algo que nosotros ya no tenemos. Porque aquí no hay sino una falta de ¿qué? De respeto. De respeto. Porque ya la esposa le dice al esposo, hijo de tantas. Y el esposo le dice a la esposa igual. Y por hoy vienen pleitos. Y el esposo le pide chocolate a la esposa y la esposa le tira la chocolatera, enseguida le encima el bolenillo en la cabeza. Porque así es como se vive en la paz de la tierra y por eso es que estamos tan mal. Porque nosotros no fuimos
Hombres que nos prepararon para tener familia, para tener esposa e hijos. Y por eso estamos tan, ¿qué? Tan mal. Ahí está esa sopa, si no le gusta, cómasela, y si no, bótela, échela al perro si tiene perro. Y si quedó muy bravo, no se acueste conmigo, acueste con el perro, que hay nido y caben los dos. ¿O no es verdad que muchas son así? Por eso estamos tan mal, porque no hemos salido del contexto divino de ¿quién? De Dios. Y no le aprendimos nada a los antepasados. Entonces la hija ya se queda con la mamá y la mamá le decía, ser esposa es hacer esto. Ser esposa es así, así. La esposa tiene que hacer todos los quehaceres de la casa. Antiguamente un hombre nunca barría una casa. Nunca la trapeaba, nunca sacudía nada. Nunca le tocaba hacer alimento para él ni para ninguno de los obreros. Nunca. Si la mujer no era capaz, pues se le tenía siervas a que le ayudaran si uno tenía plata. Chiquita, me da la palabra, algo que acaba de hacer por allí. ¿Sí me hago entender? Entonces, José ya se quedó con su padre y María con su madre. Ana le enseñó a María a hacer lo que era una esposa. Mas ellos sabían de que María iba a quedar ¿en qué? Encinta. Mas le enseñaban que era ser esposa. A José su padre le enseñaba que era ser esposo y que era ser padre cuando vinieran hijos. Y le enseñaban que ya él no tenía que preocuparse por él, sino por los hijos. Algo que ya no hacemos nosotros. ¿O qué papá antes que por él se preocupa por los hijos? Aquí primero el papá y después los hijos. Mire, en una casa están aguantando hambre y logran conseguir un huevo. Y hay 3 hijos y un papá. Y la mujer primero le da al papá que a los hijos. Y el papá se sienta a comer sin importar que los hijos tienen hambre y que la esposa tiene hambre. Si no hacen un huevo, échele bastante agua. Y coman de a cucharada aunque sea. Pero no sea egoísta con sus hijos, que usted no es más que sus hijos. Porque a nosotros no nos enseñaron que era ser ¿qué? Padre. Por eso los matrimonios de este tiempo fracasan con tanta facilidad. Porque nadie nos ha enseñado qué es ser papá y qué es ser mamá. ¿O a ustedes sí les enseñaron eso? Ustedes dijeron en su casa, nos vamos a casar y mismo pensaron en un vestido blanco. En una fiesta, eso fue todo. Nada de consejos y nada de nada. Y se casaron y acabaron de recibir el cuerpo de Cristo y por la noche ya están en la intimidad. Porque así hicimos todos. Si acaso no lo hicieron antes. Porque aquí ya se destapa la chocolatina antes de comprarla. ¿O no es verdad que así estamos? Porque estamos alejados del contexto divino de ¿quién? Cosas que no deberían de pasarnos. Pero como somos necios y alejados de Dios, esto es lo que estamos viviendo. Entonces ya María fue desposada, se tenía que quedar 1 año sin estar con el esposo, sin casarse. En esas, por ejemplo, a mí me refutan que en la Escritura dice que el ángel del Señor también le anunció a María que Isabel estaba encinta y que daría a luz también. Esa noticia fue a la casa de ellos. Y en la casa de ellos se dieron cuenta que Isabel estaba encinta. Entonces, cuando se dieron cuenta que Isabel estaba encinta, ya María estaba encinta, pero siendo ya desposada con José. Entonces, cuando María está desposada con José, se le presenta el ángel del Señor a María. Llega un resplandor de luz, ilumina la casa. Son aproximadamente las 3 de la mañana. Se ilumina la casa, la ventana se abre. Ese resplandor de luz despierta a María. María apenas despierta, ve la silueta de un ser parado en la ventana que se abrió, porque quedó como si fuera de día. Ve el resplandor de luz. Y María, muy asustada, le pregunta ¿quién eres? Y él le responde, soy el ángel ¿de quién? Del Señor. Y ahí mismo le dice el ángel del Señor, Dios te salve, ¿qué? María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y tú quedarás encinta y darás a luz a un hijo varón, porque el Señor en ti encontró gracia. Y el Señor hoy se deleita en ti
y tú quedarás encinta y tendrás un hijo varón y lo llamarás Jesús de Nazaret, el cual será el Mesías, el Salvador del mundo. María, al escuchar todo esto, le dice al ángel del Señor, ¿y cómo puede ser posible esas cosas? Mire lo que responde, si yo no conozco varón alguno. Y el ángel del Señor le dice, María, así como te digo serán las cosas, porque el Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, tú quedarás encinta, el Espíritu de Dios posará sobre tu cuerpo, y tú quedarás encinta, y darás a luz a un hijo varón. María apenas escucha que el ángel vuelve y le repite que quedará encinta, exclama y dice, he aquí la esclava del Señor, y hágase en mí, y cumplas en mí, según tu palabra, o sea, según tu voluntad. Inmediatamente el ángel se desvanece. María se levanta de su alcoba porque ella dormía sola. Sale a la carrera, va a la alcoba de Joaquín y Ana. Cuando llega allá, están dormidos, los despierta llorando, asustada. Se sienta al borde de la cama porque ellos la sientan al borde de la cama, ellos también se sientan. María les cuenta lo que pasó y ellos se quedan como si nada hubiera pasado. Y ellos le dicen María les dice, ¿ustedes por qué no me dicen nada sobre estas cosas? Joaquín y Ana les dijo, nosotros ya lo sabíamos, porque antes de tú nacer y ya le cuentan la historia de cómo fue que fue concebida ella, que tuvieron que subir al monte Oré y lo que pasó con ellos para poder que ella naciera en este mundo. Ya enseguida pues ya quedó encinta, porque ahí mismo el ángel del Señor posó sobre su cuerpo, quedó encinta. Cuando ella va a hablar con sus padres ya está encinta, porque eso fue así, por obra y gracia, ¿qué? Conoció varón, tuvo que desnudar su cuerpo. Ojo, que esto les quede claro, para que nadie los engañe. A María nadie, oiga, nadie le conoció su cuerpo desnudo. Nadie, ni siquiera un médico, porque María nunca se enfermó de nada. María no tuvo que visitar a ningún médico en la tierra, a ningún hombre, para que le ayudara con una enfermedad, a nadie. A María solo le conoció el cuerpo de ella, Ana, porque antiguamente no era como hoy, que los papás bañan a las hijas y las visten. Hombre, eso no, jamás. La mujer era la que se encargaba siempre de los hijos. Un varón nunca le cambiaba un pañal a un hijo. Un varón nunca estaba al pendiente de bañar a un hijo o asearlo y vestirlo, jamás. Un varón no le conocía los cuerpos a sus hijos. El único que le conocía el cuerpo al hijo varón era el que lo iba a circuncidar. De resto nadie le conocía su cuerpo, solo la madre. Y apenas ellos llegaban a una temprana edad que ya se podían bañar y vestir solos, ya jamás los volvían a bañar ni a vestir. Ellos se tenían que asear solos y vestir solos, pero no habían esas violaciones que hoy hay. Por eso no había esa escandalización de pequeños que hoy hay, porque antiguamente sí había ¿qué? Un gran respeto hacia el cuerpo del otro. Pero hoy mire esos papás sinvergüenzas que en pantaloncillos por la casa, delante de todos esos hijos, y enseguida con 3 y 4 hijos que metidos todos en la misma ducha, desnudos duchándose. Ustedes son sinvergüenzas. Eso no viene de Dios. Que el cuerpo de ustedes, mamás, no lo conozcan sus hijos desnudos, a no ser que ustedes entren en una incapacidad física y tu hijo o hija te tenga que ayudar en el aseo de tu cuerpo. Que nunca desnudes tu cuerpo ante tus hijos. Enciérrate en tu cuarto y colócate tu pijama o esa pantaloneta y esa camiseta si quieres dormir. Y que cuando entres al baño a bañarte, entres vestido al baño. Y que cuando salgas del baño, salgas vestido. Que tus hijos no conozcan tu cuerpo, porque ahí es donde a ustedes les perdieron el respeto. ¿O no creen que a uno cuando ya le conocen el cuerpo desnudo ya le pierden el respeto? Por eso, señores, qué importante lo que aquí se habla. Y qué bueno que ustedes lo comprendan. Por eso ustedes eran de los que se bañaban con sus hijos desnudos. Desde hoy no lo hagan. Pero cuando ustedes van a ir a esas piscinas, señoras, ustedes no tienen que bañarse con los vestidos de baño tan pequeñitos. Usted va a ir a exhibir el cuerpo o bañarse y a disfrutar de un charco. Entonces vayan con esos chicles, vístanse, cubran esos cuerpos, respeten a los demás. Porque por eso están pasando tantas cosas.
Y ustedes cuando van a bañarse en esos mares y a esas piscinas, ya no unos vestidos tan pequeños que ya ese vestido no tapa el cuerpo, sino que el cuerpo tapa ese vestido. Porque ustedes caen en pelotas, como Dios las mandó al mundo, no grato al Señor. Porque si allí en esa piscina hay un hombre que no lleva a Dios en el corazón, ese hombre lo único está teniendo malos pensamientos con usted. Y usted está haciendo pecar a ese hombre de pensamiento, y usted es culpable del pecado de ese hombre. Y por eso tú te condenarías si murieras. Por haber hecho caer a un hombre ¿en qué? En tentación. Pero cuidémonos y aprendamos ¿de quién? De Dios. Entonces ya María se da cuenta que Isabel está encinta. Entonces María le pide permiso a Joaquín y Ana para ir a ayudar a Isabel porque es una mujer anciana. Más Joaquín y Ana le dicen, tú eres nuestra hija, pero ya estás desposada con José. Tienes que ir a buscar a José y pedirle permiso a José porque él es tu futuro esposo. Y ya tú tienes que contar con él como si fueras tu esposa. Ve y pregúntale a él que si puedes ir a ayudar a Isabel. Y si él dice que sí, irás. Pero si te dice que no, tú no irás. Y aquí no hay nada que hacer porque ya nosotros dejamos de ser los que tenemos autoridad sobre ti. Ya él es quien tiene autoridad sobre ti. Porque antiguamente la esposa iba a salir y pedía permiso al esposo. Hoy me voy. No quiero que vaya. ¿Y qué me importa? Yo me voy. ¿O no es verdad que así es la esposa hoy en día? Voy de parranda, de rumba con mis amigos. ¿Y usted qué hace durmiendo? ¿Y usted qué hace viendo televisión? Porque hoy de rumba y voy a beber. Y si a usted no le gusta que llegue borracha, entonces no me espere para que no me encuentre borracha. Venga mañana que esté en sano juicio. Porque así son las esposas de hoy en día. Modernas. Mire esas viejas todas tatuadas. Apenas esos cueros se les arruguen y se les cuelguen, van a quedar ustedes como pasas tatuados. Pero como ustedes no llevan a Dios en el corazón, por ofenden tan grandemente al Señor. Mire cómo se vuelven todas trompones que colocándose en labios para que el hombre les chupe esa trompa. Ustedes son bobas y estúpidos y necios. Pero hay que dejar esa tontería, esa vanidad y meternos en el contexto divino de Dios como se metió María y José, como se metió Joaquín y Ana, como se metieron nuestros antiguos padres que fueron gratos ¿a quién? A Dios. Como nos habla, ¿no? Yo les hablo una verdad. Y yo vengo de Dios, pero soy paisa. Y por eso les hablo como paisa para que ustedes me entiendan. Mujer, si ese hombre no te ama con esos bustos pequeños, tú no te pongas los grandes y que ese hombre sea de tu lado. Para que no ofendas a Dios porque Dios te creó así te quiere tener. No caigas en ese juego. No caigas en esa ideología humana. Y no estés exhibiendo tu cuerpo. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, ¿o no? Ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Entonces que los cuerpos de ustedes y mi cuerpo desde hoy esté cubierto desde el cuello hasta los pies. Así dice el Señor. Y así quiere Dios que siempre estemos. Pero mujeres, no hacían su cuerpo. Esos cuerpos esbeltos que Dios les dio a ustedes tan hermosos, como mujeres que son. Y esas cabelleras tan bonitas, simplemente esa cabellera es un adorno de tu cuerpo. El manto de tu cuerpo. Por eso no le cambiáis ni siquiera el color a uno de ellos. Porque esos cabellos a Dios le pertenecen. Y Dios por ellos te va a tomar cuentas. Porque Dios dice, no le cambiaré ni siquiera el color a uno de tus cabellos, porque tus cabellos me pertenecen, yo te los tengo contados. Y por ellos, yo te voy a tomar cuentas. Y no le olvides que el Dios de Israel es un Dios severo y un Dios celoso. Siembra donde nadie se atreve a sembrar. Y recoge donde ni siquiera él había sembrado. Así es el Dios de Israel. Pero téngale en temor y miedo a Dios. Isabel se va, María se va, perdón, para donde José pide permiso y José le da permiso. Inclusive José le dice, yo te acompañaré hasta cerca a la casa de aquella mujer, porque había en las montañas, ¿de dónde? ¿De Judea o de Judá? De Judá. Te acompañaré hasta cerca a la casa porque tengo mucho que hacer. Y no te vas a ir sola porque en el camino de pronto te pasa algo. Mira cómo era cuidadoso un esposo con la esposa.
Hoy ya no nos importa y la mata un carro y la pisa una moto y le cae un avión. Si le roban o la asesinan o la violan, no nos importa. Porque no hay un verdadero ¿qué? Amor y respeto para esa esposa. Mas José sí fue a cuidar a esa mujer. Mas José no sabía que estaba encinta. Y no pudo llegar a la casa porque allí se iba a descubrir que María estaba encinta. Y por la llevó hasta un lugar cercano y enseguida se devolvió. Y ya María continuó sola y llegó hasta donde Isabel. Y cuando llegó a la casa de Isabel y le tocó la puerta, porque ahí muestran en la película que la casa está abierta o que salís que Zacarías o una sierva de Isabel. No, salió fue la propia Isabel a abrir la puerta. Y apenas Isabel le abrió la puerta, ahí mismo el que Isabel tenía en el vientre saltó de gozo y le hizo saber a Isabel desde su vientre que había llegado la madre del Señor. E Isabel exclama diciéndole a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor visite mi casa? Y María la mira y le dice: ¿y tú cómo sabes estas cosas? Como quien dice que quién le trajo el chisme. Yo no le he contado. ¿Quién te contó estas cosas y no lo sabes sino mi padre, mi madre y yo? Y ahí mismo Isabel exclamó y le dijo: el que está en mi vientre saltó de gozo y me ha hecho saber que tú eres la madre del Señor. Inmediatamente ya se entraron, ya tuvieron un diálogo. María se quedó con esa hermosa mujer unos meses, porque Juan el Bautista y Jesús se llevan 6 meses de edad de diferencia. O sea, nació Juan el Bautista y a los 3 meses siguientes nació Jesús. Entonces nació Juan el Bautista, María se quedó un tiempo en casa, mientras tanto empezó a crecer el vientre de ella. Y ya cuando bajó de allí, ya llegó totalmente encinta. Las chismosas del pueblo, como son tan chismosas, empezaron a salivarla, a insultarla, a llamarla adúltera, porque ellas sabían que ella no estaba casada. Ellas sabían que solo estaba desposada. Fueron con el chisme a la casa de José, porque los chismes de ustedes sí que llegan rápido. Qué gente tan chismosa, eso vuelan. Ahí mismo llegaron los chismes a la casa de José. Una vieja se fue a tocarle la puerta a José. José, bajó María de las tierras de Judá. ¿Y saben qué? Está embarazada. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió José? Se le bajó la moral al piso. Como María infiel, María adúltera, María pecadora. Cuando fue José corriendo a la casa, y claro, lo primero que asomó fue la barriguita de María, apenas se fue a saludarlo. Y ahí mismo José: ¿por qué me has hecho esto? Empezó José a llorar y a reclamar. Y María a decirle: José, no es lo que usted piensa. ¿Cómo que no es lo que yo pienso? Estás encinta. Y usted y yo nunca hemos estado juntos como pareja. ¿De quién es ese niño? ¿Usted por qué me fue infiel? ¿Con quién se enredó por allá? Y María: no, José. Este niño que está en mi vientre fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Hoy, ¿qué le va a creer a esta mujer esas cosas? ¿Usted le creería? Yo tampoco le hubiera creído. Y empezaron en esa disputa. Y él dijo: mañana te repudio. Mañana te entrego a los sacerdotes y autores de ley para que te apedreen. Y yo voy a lanzarte la primera piedra, dijo José. Mas Joaquín y Ana lo que oyeron le dijeron: José, venga, nosotros tenemos un secreto que contarle. Le contaron toda la historia, lo que pasó con ellos. Que María fue concebida fue en el monte Oré. Esto lo llena uno de nostalgia, de ver todos estos tontos, cómo hablan impurezas de María. De ver cómo se levantan con la que es virgen, pura, señora, santa, justa, buena, perfecta, incorrupta y madre de Dios. Eso le da a uno tristeza, de ver cómo los hombres se dejan engañar de hombres. Y que porque son letrados leen cosas y las creen todas completas, sin conocer
la verdadera narrativa de una verdad. Y como son sordos no quieren escuchar. Y como son ciegos no quieren ver y por eso serán condenados. Porque Jesús vino al mundo. Y cuando Él nació, lo cogió el profeta Simeón en brazos. Lo presentó al Padre del cielo siendo Él mismo el Padre. Y Simeón exclamó y dijo, este ha venido a ser caída para muchos y levantamiento para muchos. O sea, por la causa de Cristo muchos serán condenados y muchos seremos salvos. Y así como Jesús vino a ser caída y levantamiento para muchos, así yo también vine a ser caída para muchos y levantamiento para muchos. ¿Cómo así? Sí. Todos los que escuchan estas cosas que yo estoy narrando y no las creen, por estas cosas se pueden condenar. Mas todos los que escuchan estas cosas y las creen, por esto se pueden salvar. Porque tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Entonces cuando José va a entregar a María, Joaquín y Ana se sentaron, le contaron toda la historia, lo que pasó con ellos y lo que pasó con María, y le dijeron, en verdad José, ella no adulteró. Ella fue concedida, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No oigan a Joaquín. Yo eso no lo creo. En verdad yo no les creo esa historia. Si hubiera estado en este tiempo, hubiera dicho, métame un cuento de Caperucita Roja, pero no este. Yo no le creo. Vea, Joaquín, yo soy un hombre también de mucha oración. Y yo creo en el mismo Dios de Israel, en el mismo Dios del Padre Abraham. Yo me voy a ir a mi casa a orar. Y le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría sobre esto. Y si yo no comprendo estas cosas y esto no es cierto, mañana la hago apedrear. O sea, él tenía en la cabeza hacer apedrear a María. Y se fue. Pero cuando iba para la casa, cerca de la casa había un monte, entonces José no entró a la casa, sino que se fue al monte a orar. Y en oración se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido después de mucha oración, llegó el ángel del Señor y lo llamó, José, José, despierta. Y cuando José despertó, José dijo, ¿y quién eres tú? Y dijo, soy el ángel del Señor, el cual visité a María para anunciarle que iba a ser concebida por obra y gracia a la luz del Espíritu Santo. Y provengo a ti a decirte que ella no ha sido adúltera, que ella no te ha sido infiel, que ella no ha cometido pecado, ella sigue siendo pura. Ella sigue siendo virgen y así continuará siempre. Porque ese hijo fue concebido en ella por obra y gracia del Espíritu Santo y así mismo será su nacimiento. Así es que el Padre del cielo te ordena, José, que vuelvas a la casa de Ana y Joaquín y tomes a María y la presentes ante el pueblo como tu esposa y que no permitas que la apedreen ni que tú la apedrees, porque tú la tienes que acoger como tu esposa. Y a ese que está en el vientre lo tienes que reconocer como tu hijo, aunque no es tu hijo, porque ese es el Hijo de Dios. ¿Qué más le tocó hacer a José? Apenas se desvaneció el ángel, arrancó a correr y llegó a la casa de Joaquín y Ana. Les tocó la puerta, todavía era oscuro, Joaquín y Ana se asombraron y se hablaron y dijeron, ya llegó José a esta hora. Viene a reclamar a María para apedrearla. Y cuando Joaquín abre la puerta, dispuesto a entregarla porque ellos no se podían oponer. Donde José tome la decisión de apedrearla, Joaquín no se podía oponer. Tenían que dejarla apedrear. Apenas Joaquín abrió, José se le tiró en brazos llorando. Pidió perdón. Y dijo, en verdad, lo que me dijeron es cierto. El ángel del Señor se presentó a mí porque le preguntaron cómo se había dado cuenta. Él dijo, el mismo ángel que se le presentó a María se me presentó a mí y me dijo que en verdad estaba encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, que ella no conocía varón alguno, pero la acepto como mi esposa y me dijeron que la tengo que cuidar con mi propia vida y al que está en el vientre de ella. Y no es mi hijo, es el Hijo de Dios. Y así fue el nacimiento de María. Y así fue que José aceptó a Jesús como su hijo y aceptó a María como su madre. ¿Nos queda claro? Y por medio de estas cosas, y por medio de este evento tan maravilloso,
es que ustedes pueden contar en este tiempo con el Mesías, con el Salvador del mundo, como yo también me puedo contar con el Mesías, el Salvador del mundo, porque el Salvador del mundo es Jesús de Nazaret, el que nació por obra y gracia de la luz del Espíritu Santo. Entonces ya quedó María encinta, ya fue acogida por José, se casaron ante el pueblo, hicieron fiesta y ya se llegó el censo. Entonces ya tuvieron que subir a Jerusalén al censo, pero ya María estaba en los últimos días, porque el Señor en el vientre de María se tomó el mismo tiempo que cualquier ser humano se toma para formarse, aunque ese ya venía formado. Pero Él tomó el tiempo humano y la hizo que estuviera encinta durante los 9 meses normales como cualquier mujer. Fue a Jerusalén al censo, no encontraron posada como sabemos. Una mujer anciana les dijo, vayan a Belén, que hay unas pesebreras, para que allí ustedes tengan donde dormir, porque mire que todas las posadas y todas las casas están ocupadas con los parientes, porque hay gente de toda parte para el censo, entonces no hay lugar. Entonces no sigan buscando, porque ya es de noche, mucha dificultad para encontrar. Mañana en el día bajen de Belén, aquí a Jerusalén, que fácilmente ya se encuentran posadas, porque es de día y cualquiera les puede hacer un lugar. Pero vayan a las pesebreras. ¿Ustedes saben por qué las mandaron a las pesebreras de Belén? Sí. Esa era la tierra de David. Belén era la tierra de David. Y estaba anunciado por los profetas que el Mesías nacería de una mujer virgen y pura, anunciada por el profeta Isaías, y que nacería en las tierras del rey David, o sea, Belén. Por eso allá los enviaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, nació Jesús en una pesebrera. ¿Sabe por qué nació en la pesebrera también? Primero que todo, los humanos no somos dignos de ver el nacimiento de Jesús. Ningún ser humano es digno de ver el cuerpo de María, ¿verdad? Claro que ella no iba a necesitar desnudar su cuerpo, porque enseguida les cuento el nacimiento de Jesús para que ustedes también lo sepan. Así la gente se burle de mí. A mí no me importa, porque yo estoy hablando de la verdad de Dios, y lo que ustedes piensen, oigan de mí, no me importa. Si ustedes piensan que soy bueno, eso no me importa. Si ustedes piensan que soy malo, eso no me importa. Si ustedes creen que hablo la verdad, eso no me importa. Y si creen que hablo engaño, eso no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque con ustedes no es el juicio. El juicio mío me lo va a dar el Señor. Y si yo los hubiera engañado a ustedes, Dios ya sabe que los engañé. Y por eso me apartará del cielo. Y como yo no quiero que me aparten del cielo, hablaré solo la verdad del Señor. Y nada más que la verdad. La verdad. Entonces, van a esas pesebreras, porque en aquellas pesebreras era que cuidaban los corderos para el sacrificio. Y como Jesús venía a ser sacrificado, por eso nació en la pesebrera los corderos. Lo que pasa es que nosotros hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que no entendemos, porque no cualquier cordero es sacrificado. Se sacrificaban eran los mejores corderos. Y por eso ellos los cuidaban solo a ellos en la pesebrera. Todo el mejor cordero lo separaban de los rebaños y lo metían a esas pesebreras, y allí eran donde los cuidaban para que fueran muy clasudos, para que fuera el mejor cordero. ¿Para quién? Para Dios. Por eso Jesús nació en la pesebrera, porque Él venía a ser el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. Francisco, eso no lo sabíamos. Tranquilos que yo tampoco. Pero Dios nos hace saber su verdad, porque Él quiere que conozcamos toda su hermosa verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres, y esto es lo que nos hará gratos a los ojos ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando se llegó la hora, en la pesebrera solo habían 2 ovejas, una mula y un buey, y el burro en que María llegó. O sea, no son 4 animales, que habían 5. Porque cuando María y José llegaron ya era de noche. Y María apenas se bajaron de la mula, del asno, le dijo a José, José, siento, no dijo que tenía dolores ni esas cosas, no. Le dijo a José, José, siento que ya se llegó la hora del nacimiento de nuestro hijo. José se asustó, y como la costumbre es una partera, porque es un parto, ¿cierto? Entonces José
Le dijo a María, quédate aquí, acuéstate ahí tranquilita. Le organizó cómo acostarse ahí en la pesebrera y le dijo, voy a ir a buscar una partera, una persona que te ayude con ese parto. Porque José tampoco sabía cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Se fue a buscar la partera y salió a pie, no en el asno, porque él no necesitaba que fuera visto, porque era toque de ¿qué? De queda. Entonces él se fue solo, dejó el asno, se fue a pie, tocando de rancho en rancho, donde encontraba una casa, preguntando quién podía ayudar, hasta que lo guiaron a una montaña. Él subió a la montaña y tocó y se encontró la mujer, y cuando venían para la pesebrera, ya estaban cerca cuando escucharon el llanto del niño. Ya había nacido. José y la partera se asustaron y salieron corriendo y llegaron a la pesebrera, y cuando llegaron encontraron a María puesta en orden. No había derramamiento de sangre. Encontraron a Jesús envuelto en el lienzo de la cabeza de María, porque no fue pañales, porque es que en el tiempo estas fábricas de pañales no existían. Que ustedes ahí en la novena dicen es que lo envolvió en pañales. No, lo envolvió fue en el lienzo de su cabeza, porque ella no estaba preparada para ese nacimiento. Lo envolvió en el lienzo, lo metió a la paja con que los animales del campo se alimentaban para que se caloreara. Y cuando llegó José y María la vieron ahí, se quedaron sorprendidos. Y la mujer apenas miraba a ver los rastros del nacimiento y no veía sangre, no veía nada. Y dijo, mujer, ¿y quién te ha ayudado con este nacimiento? Y María le dijo, es que yo no necesito ayuda. Es que él nació por la misma obra que fue concebido. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso de mí no hubo derramamiento de sangre. Eso es mentira. Toda mujer tiene que dar a luz de la misma manera. Cuidado. Cuando Adán y Eva pecaron, para que a ustedes les quede claro estas cosas, yo les voy más lejos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, como castigo, le dijo al hombre, desde hoy ararás los campos y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Traerás pan a tu casa para ti, tu esposa y tus hijos, tu familia, le dijo el Señor al varón. ¿Ganarás el pan con qué? Con el sudor de tu frente. Y le dijo a la mujer, y tú tendrás los hijos con dolores de parto, casi de muerte. Eso les pasó por haber pecado ¿contra quién? Pero muéstrame en el pecado de María. Por eso el nacimiento de Jesús no fue con dolores ni con derramamiento de sangre, porque esa es la pura, la santa, la perfecta, la incorrupta, la justa, la buena, la madre del Salvador del mundo, la madre del Mesías, la madre de Dios, porque esa la llena la gracia y es la llena la misericordia, es la madre del Hijo, la hija del Padre y la esposa de la luz del Espíritu Santo, única mujer que ha tenido que ver con los tres seres diferentes de la Trinidad eterna. Hacendas que el que ella llevaba en su vientre es nuestro Dios verdadero, el cual en ella fue engendrado y no creado por la misma naturaleza que ¿qué? Que el hombre fue creado. ¿Sí miran esto? Entonces cuando María va a dar a luz, simplemente se acostó en el suelo como estaba y del vientre de ella salió un haz de luz. Y ella vio salir el haz de luz. Y enseguida vio que ese haz de luz se formó un charco de luz y enseguida se formó el pequeño. Este está loco. Señores, ustedes no saben qué hay dentro de ustedes. Cuando usted muera, cuando ustedes mueran, van a ver salir ese haz de luz del cuerpo de ustedes. Y van a ver transfigurar ese haz de luz en ustedes mismos. Porque el espíritu tiene forma. Y la forma que toma el espíritu es su propia forma, porque usted es cuerpo y espíritu. Y simplemente el día de la muerte, el cuerpo y el espíritu se separan. Y el espíritu va al Padre si es digno de ir al Padre, y si no va al infierno. Y si no va a los abismos de oscuridad. Y si no, se cae en la tierra si tú tuviste apegos. Porque aquí también hay espíritus divagantes. Pero cuando usted muera, va a ver que de ahí sale ese haz de luz. El mismo haz de luz que salió del vientre de María para que se formara Jesús. Por eso María es virgen antes del parto, en el momento del parto y después del parto. Porque Jesús no nació de la misma naturaleza humana que nacemos nosotros. Porque en la tierra
han habido 3 nacidos directamente del Padre. ¿Sabían eso? 3. ¿No creen? Juan el Bautista. En el principio no existía el hombre y Dios creó al hombre. En el principio no existía la mujer y Dios creó a la mujer. Utilizó la costilla, pero fue Dios el que lo creó. O sea, en el principio vino Adán y Eva, nacidos de Dios, directamente de Dios. Y enseguida vino Jesús, nacido directamente de Dios. Por eso ustedes entiendan que Adán y Eva, nacidos directamente de Dios, trajeron el pecado al mundo porque se dejaron tentar de Satanás. Pero Jesús, nacido directamente de Dios, siendo Dios, el verbo hecho carne, venció todo esto con su poder y su grandeza para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que conocer más de quién. De Dios. Claro que a mí es que hay otro hombre que me enseña. Pero si hay otro que me enseña, entonces ¿quién le enseñó a ese todas estas cosas? Porque le aseguro que esto quizás usted nunca lo han llegado a escuchar.